Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Alejandra Moreno Peña. Soy del curso Días 3 y hoy vengo a explicar lo que yo entendí sobre el capítulo 1 del libro que nos dejó el profesor John Freddy. Bueno, em, en innumerables ocasiones nos referimos que la física es una ciencia que estudia diferentes fenómenos que se encuentran en nuestra vida cotidiana o diaria. Bueno, por ejemplo, como cuando transformamos la energía en otra. Bueno, en el primer capítulo del libro explican que como muchas máquinas de vapor han sido creadas al transcurrir del tiempo. Resulta que la primera, y como todas, explicamos que explicamos que todas de ellas tienen un escape donde escapa el aire adquirido que forman del exterior. Y también es que, por ejemplo, solo pongo un ejemplo como la olla express, la que utiliza sí, nuestras madres o nuestras abuelas. Podemos observar que cuando nosotros vamos a preparar alguna comida o algún alimento, utilizamos la olla express para que la comida esté mucho más rápido. ¿Pero por qué? ¿Por qué suceden estos fenómenos? Resulta que la olla express, como pues ella misma lo dice, forma presión dentro de su espacio. Entonces, ¿cómo logra eso? Bueno, observamos que cuando ponemos la olla express al calor, con aire, con agua, y bueno, observamos que la temperatura siempre va aumentando cuando un objeto está expuesto al fuego o al calor. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, llegamos, colocamos el agua dentro de la olla express con el alimento que vamos a consumir o que vamos a hacer en la olla. Entonces, la echamos. Esa agua misma, cuando tapamos la olla, adquiere una presión gracias a que el calor mismo evapora esa agua y hace crear una presión dentro de ella. Después de que adquiere todo el calor y todo el proceso, podemos ver de que el alimento ya está completo, o sea, ya está hecho. Cuando vamos a destapar una olla, observamos que al alzar la tapita que tiene encima, sale una cantidad de aire muy inmensa y muy ruidosa, digámoslo así. Resulta que ese es el aire acumulado que funciona creando presión dentro de la olla. Y eso es lo que han hecho en la antigüedad gracias a... Esa es una creación, pues, no tan reciente, pero reciente, a diferencia de las anteriores. Y así funcionan muchas, desde el comienzo, muchas de las máquinas de presión o máquinas de vapor. Resulta que la primera máquina de vapor, observamos que ella también tiene un escape, como la olla express. También está expuesta al fuego. También tiene un tubito o un envase donde echar el líquido. Y bueno, tiene otras cosas más para, pues para, para darle soporte a la máquina. Podemos observar que a la cantidad mayor de calor o bueno, del fuego que se observe,
mejor va a ser el resultado. ¿A qué me refiero con resultado? Pongamos un ejemplo. Tienes una olla con agua y la expones al calor o al fuego de una estufa, digámoslo así. Podemos observar que cuando nosotros ponemos en un fuego bajito, el agua se demora mucho más en hervir y en estar en su punto más caliente. Pero cuando colocamos una olla con fuego muy caliente, o sea, muy abundante, este va a lograr más encima de hervir a llegar a evaporarse. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con la máquina de vapor. Hay una frase que vi que me encantó en el transcurso del primer capítulo del libro, que fue: la fuerza motriz del calor es independiente a los agentes usados en producirla. Entonces, ¿qué podemos explicar por eso? Digamos, si ponemos una ollada de agua al fuego, como dije. ¿Por qué pasa eso? Porque el agua se evapora al estar entre el calor. ¿Y por qué se convierte en básicamente aire? Un aire sobrecargado de agua que después va a llegar hacia una nube. O sencillamente va a seguir convirtiéndose en agua cuando toque algo sólido. Pues lo explicamos, porque cuando el agua llega a un punto de calor ya insoportable, o bueno, un punto de calor, ya él se convierte en aire. Gracias a los estados que pues tienen, como en sí un líquido, sólido o gaseoso. Lo que yo entendí de la máquina de vapor es que la máquina en sí puede lograr demasiadas cosas con agua y con fuego. Y es una máquina impresionante gracias a que necesita un poco, no tanto esfuerzo, y hace muchas maravillas. Como lograr que un estado de agua líquida pase a un agua gaseosa, a un aire líquido que al tocar algo sólido vuelve a ser líquido. Algo como cuando tú pones un agua a hervir o sencillamente, pongámoslo así, cuando hay niebla en la calle, en la noche. Tú caminas en la niebla y muchas veces resultas mojado en la cara porque el agua en sí, sí, o sea, el agua sí sigue ahí, pero está en un estado gaseoso donde muchas veces no lo podemos ver y es muy bonito. Con respecto a las preguntas que tuvimos que responder, creo que eran unas tres, sí, eran tres preguntas. Yo les respondí en el cuaderno, pero sin embargo las voy a decir aquí. Que es, bueno, la primera pregunta resultaba que decía que si tomábamos la bebida fría, en su efecto sería distinta a la que buscaban estas dos mujeres hermosas. Mi respuesta fue, bueno, lo que yo opino es que tenemos dos lados. Por el lado en que en, en que tengamos calor, sería buena una idea tomar una bebida fría. Pero al contrario, si tenemos frío, nos vendrá bien una bebida caliente. Además, tengamos en cuenta que una bebida fría nos da ardor igual que una caliente, solo que un poco menos doloroso.
La segunda pregunta dice así. ¿Cómo le explicarías que el asunto no consiste en qué tan caliente te la tomes, sino en lo que contiene y lo que produce nuestro organismo? Mi respuesta fue, en mi opinión, la explicación sería gracias a la temperatura del líquido. Tenemos en cuenta que un líquido, al ser expuesto al calor, toma su misma temperatura. Bueno, así también con el cuerpo podemos asimilar que nuestro cuerpo también se adapta a las temperaturas, también adquiriéndolas en el cuerpo y así compartir un cambio de temperatura en el cuerpo. Y la tercera se refería a las magnitudes que pues se producían en este fenómeno cuando nuestras mamás nos traen agua panela. Y bueno, pues para mi opinión, porque yo no averigüé en San Google ni en nada, fue las magnitudes que actúan sobre las temperaturas son la temperatura, la masa y el tiempo. Ya que la masa expuesta al fuego de una temperatura alta, para eso se necesita tiempo y el tiempo también nos demoramos en tomarnos la agua panela. No me queda nada más sino despedirme y pedirle y darle muchas gracias al profesor, pues esto me ayudó mucho y más encima de que también en esto me ayudó mucho mi mamá, pues es la única persona con la que estoy viviendo y con mi tío, pero él no me ayuda. Entonces, bueno, me queda darle gracias al profesor y que por favor escuche mi video y lo vea. Muchas gracias y hasta luego.